Bienvenidos una vez más a su canal. En los tutoriales anteriores hicimos las piernitas con el cuerpo y los brazos hasta terminar su cuellito. En este tutorial estaremos realizando la cabeza y poniendo los ojitos de seguridad. Además haremos sus orejitas y de esa manera estaremos terminándolo totalmente. Espero disfruten de este tutorial y si es así, al final del vídeo no olviden dejarme su manito arriba y su comentario que lo aprecio muchísimo. Y sin más, comencemos. Entonces, recordando, terminamos la vuelta 58 con un aumento de puntos bajos. Entonces, en la vuelta 59 estaremos haciendo 12 aumentos. Al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Coloquemos el marcador y comencemos a hacer aumentos. Uno y 2 puntos bajos en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Repitámoslo una vez más. Y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos haciendo aumentos hasta finalizar la vuelta. Ya he terminado la vuelta 59 con 24 puntos en total y ahora en la vuelta 60 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 30 puntos. Pongamos el marcador. Esta hebrita de marcador yo la voy sacando en la medida que voy avanzando, porque así pues no la necesito tan larga. Entonces comencemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y ahora un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento 5 veces más hasta finalizar la vuelta. Entonces, en la vuelta 61 haremos 4 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. Ponemos el marcador y haremos primeramente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y seguido un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así repetiremos 4 puntos bajos y un aumento 5 veces más hasta terminar la vuelta. Terminada la vuelta 61, quiero comentarles sobre un detalle muy importante. Y es que durante las vueltas 60 y 61 hemos estado haciendo aumentos y los aumentos han quedado uno encima del otro. Les muestro, en la vuelta 60 hicimos 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3 y el aumento. Y en la 61 hicimos 4 y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Por lo tanto nos ha quedado un aumento encima de otro y lo que pasará será que se marcarán las 6 puntas. O sea, hemos repetido estos aumentos 6 veces. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto se marca muy bien y esto en especial en las caritas de los amigurumis vamos a evitarlo porque si no se nos harán unas rayitas. Y no queremos eso porque en especial este cuerpo base tiene una cabecita bien grandecita y no queremos que se vean esas rayas, por lo que estaremos haciendo algo diferente en algunas vueltas. Pero es bien sencillo. Vamos a hacer la vuelta 62 para que entiendan de qué les estoy hablando. Y la vuelta 62 la vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Pongamos el marcador y haremos 2 puntos bajos para comenzar. 1 y 2. Y ahora haremos un aumento.
ya este aumento no nos ha quedado encima del aumento de la vuelta anterior. Vean, nos ha quedado en el centro de los 4 puntos primeros que hicimos de la vuelta anterior. Entonces, ahora sí vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento durante 5 veces, porque ya aquí hemos hecho el sexto aumento. Entonces, comencemos. 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vean, aquí tenemos un aumento de la vuelta anterior, aquí tenemos el otro y este nos ha quedado en el centro. Con eso evitaremos que se vaya marcando esa rayita. Y ahora continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento, un total de 5 veces, y verán cómo al regreso nos van a quedar 3 puntos bajos para terminar esta vuelta. Entonces, ya he terminado de hacer 5 puntos bajos, un aumento 5 veces, y para terminar esta vuelta me han quedado 3 puntos bajos y los haremos juntos. 1, 2 y 3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 63, haremos 6 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y tendremos al finalizar la vuelta un total de 48 puntos. Hagámoslo juntos. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Vean cómo el aumento de la vuelta anterior está aquí, pues ahora lo estamos haciendo acá. ¿Vean? Bueno, así continuarán haciendo 6 puntos bajos y un aumento 5 veces más hasta terminar la vuelta totalmente. Ahora en la vuelta 64 haremos algo similar a lo que hicimos en la vuelta 62. Pongamos el marcador. Esta vez iniciaremos con 3 puntos base. 1, 2 y 3. Ahora, en el siguiente haremos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora repetiremos 7 puntos bajos, un aumento 5 veces, y al finalizar la vuelta ya verán cuántos puntos bajos nos quedarán. Entonces, primeramente 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Entonces, esto mismo, 7 puntos bajos, un aumento, lo repetirán 4 veces más para llegar a un total de 5 veces, y al regreso veremos cuántos puntos nos quedan para terminar la vuelta. Al terminar de hacer 7 puntos bajos, un aumento 5 veces, me han quedado 4 puntos bajos para terminar la vuelta.
Hagámoslo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en total he terminado esta vuelta con 54 puntos. Ahora, la vuelta 65 haremos 54 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 66 estaremos haciendo 8 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 60 puntos. Coloquemos el marcador y primeramente hagamos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así estaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. La vuelta 67 la iniciaremos con 4 puntos bajos. Primero el marcador y ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y seguido haremos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora estaremos haciendo 9 puntos bajos, un aumento durante 5 veces y para finalizar la vuelta nos quedarán 5 puntos. Hagamos primeramente 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguido el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así repetirán 9 puntos bajos, un aumento 4 veces más y al regreso verán cómo nos quedan 5 puntos para terminar la vuelta. Entonces, como ya les había comentado, nos han quedado 5 puntos para terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hemos terminado esta vuelta con un total de 66 puntos. En la vuelta 68 estaremos tejiendo 10 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y al terminar la vuelta tendremos un total de 72 puntos. Pondremos nuestro marcador y comencemos. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora un aumento. 2 puntos bajos en el mismo lugar.
Y así estaremos haciendo 10 puntos bajos, un aumento 5 veces más hasta terminar la vuelta. Terminada la vuelta 68, tendremos un total de 72 puntos bajos. Entonces, desde la vuelta 69 y hasta la 77, estaremos tejiendo 72 puntos bajos sin aumento ni disminución. Eso sí, les pido que marquen entre las vueltas 73 y 74 por la parte del frente, o sea, por acá, cuando vayan por esta parte, les pido que marquen entre esas vueltas porque ahí estaremos colocando los ojitos de seguridad. Yo estaré tejiendo estas vueltas, así que usted puede ver al regreso cómo he marcado entre estas dos vueltas. Entonces, comencemos la vuelta 69. 1, 2, 3, 4, 5 y así estarán tejiendo puntos bajos sin aumento ni disminución hasta terminar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 77. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 77. Les pedí que marcaran entre la vuelta 73 y 74, yo aquí lo he hecho lo más centrado posible, pero no se me preocupen, no es importante, pues ya le daré la forma en la que ubiqué estos ojitos y les resultará bien fácil. Entonces estaremos utilizando ojitos de seguridad que miden aproximadamente, véalo usted mismo, 10 milímetros. ¿Ya? Creo que vienen bien con el tamaño de este amigurumi, pero es a su gusto si se los quiere poner más grandes o más pequeños. En mi criterio, pues estos son los que mejor le vienen. Entonces, ¿qué he hecho? Voy a utilizar un alfiler porque creo que se verá más detallado. Esta es la vuelta 73, la de abajo, y esta la 74. Y aquí en el centro hemos marcado. Pues nos guiaremos por esta línea. Vean, justo ahí. Se guían por esa línea y así les será más fácil. Vean. Aquí fue donde iniciamos la vuelta 73. Este es el primer punto de la vuelta 73. Entonces lo que haremos será contar para que vean exactamente dónde vamos a colocar los ojitos de seguridad. Espero que puedan ver bien. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y aquí tenemos el 27. Entonces, entre el punto 27 y el 28, aquí encimita vamos a colocar el primer ojito. Ahora sigamos contando. Este es el 28, ¿verdad? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Y justo entre el 40 y el 41, aquí arribita, colocaremos el otro ojito. Entonces ahora sí podemos colocar los ojitos de seguridad. Estos ojitos son un poco gruesos respecto a este hilo, pero usted puede abrir su agujero un poquito más con la aguja antes de introducir el ojito para que les ayude. Y ahora sí, pues les será un poquito más fácil. Coloquemos el otro. Vamos a marcar un poquito. Solo un poco. Pues mientras menos abran el tejido, más seguro quedará el ojito.
Entonces ya podremos quitar este marcador que hemos colocado acá. Y le daremos un pasito, o sea, solo un pasito. Para mí ya es suficiente y les voy a explicar el por qué. Vean, cuando suene una vez, ya estará listo. Es que si le dan más pasitos, sí estará más seguro, pero puede que tienda a hundirse un poco el ojo. Me ha pasado en otras ocasiones. Además, ya así es suficiente, no se va a zafar. Recuerden, un pasito, que suene una vez. Ajá. Y así estarán listos los ojitos. Entonces, ya listos los ojitos, vamos a colocar nuestro tubito de silicón. Este tubito tiene un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Bien, poco más de 1 centímetro. Y es un poquito largo, creo que no necesitaremos tanto tramo para este cuerpito. Yo les digo que aproximadamente utilizaremos unos 16 centímetros de largo, pero no lo voy a cortar. Lo que haré será introducirlo y luego cortar justo donde termine la cabecita. Ahora, ¿qué le he hecho a la punta para que me entre un poco mejor? O sea, con más facilidad, pues ya el cuerpito está relleno. Y el grosor del huequito pues es casi el grosor del diámetro de este tubito de silicón. Entonces lo que he hecho es hacerle una puntica con una cuchilla, vean, con una cuchilla y con mucho cuidado de no cortarse. Esto no fue con la cuchilla, pues con mucho cuidadito le van haciendo una puntica. Si lo van a hacer en esta posición, pues no lleguen hasta abajo para que no se vayan a cortar. Pueden hacerlo también como forma de lápiz. ¿Ya? Es suave, el silicón es suave. Y bueno, así le dan una formita de puntica, lo más redondita posible, para que se cuele bien fácil en nuestro cuerpito. Es una idea que les doy. Si ven que les entra sin hacer puntica, pues no es necesario. Una vez listo la puntica del tubito de silicona, vamos a asegurarnos de que nuestro palito entre en el cuerpo. Aquí voy a aguantar donde vean todo lo que ha entrado casi completo. Eso es bueno, aunque no tiene que llegar al fondo. Bueno, pues vamos a asegurarnos de que nuestro tubito de silicón entre perfectamente. Entonces lo ayudarán girando bien su tubito, así a ambos lados, para ayudarlo. Yo siento que está como por aquí, o sea, no llegó al fondo, o sí, llegó casi que al fondo. Una vez se aseguren de que el tubito de silicona entre perfectamente, es su decisión si continúa tejiendo un poco más hasta que se cierre un poco más la cabecita o sigue tejiendo con el tubito ya colocado. Es una decisión suya, depende de qué tan incómodo le sea tejer con el tubito. Yo, como ya estoy convencida de que entra perfectamente, de que ya está suficientemente rellenado el cuerpito, pues lo voy a retirar hasta que se me cierre un poquito más la cabeza, pues sí me es incómodo para grabar este tutorial. Así que pues continuemos. En la vuelta 78 comenzaremos a hacer disminuciones y haremos 10 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y al finalizar de la vuelta tendremos 66 puntos. Colocamos el marcador y haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y una disminución. Recuerden, tomen las 2 hebras delanteras siguientes y hacen su disminución. Y así continuarán haciendo 10 puntos bajos, una disminución 5 veces más hasta terminar la vuelta. Ahora desde la vuelta 79 y hasta la 81, o sea 3 vueltas, haremos 66 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Marcamos y comencemos. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las 2 siguientes. En la vuelta 82 estaremos haciendo 9 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 60 puntos. Marquemos y hagamos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguido una disminución. Y así continuaremos haciendo 9 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 83, para iniciar, haremos 3 puntos bajos. Ponemos el marcador y comenzamos. 1, 2 y 3. Y seguido haremos una disminución. Ahora haremos 8 puntos bajos, una disminución y lo repetiremos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Entonces, esto mismo, 8 puntos bajos, una disminución, lo repetiremos 4 veces más. Y antes de terminar la vuelta nos quedarán libres 5 puntos bajos que los haremos juntos. Para terminar la vuelta 83 haremos los 5 puntos que restan. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 84 haremos 7 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. Pongamos el marcador y hagamos primeramente 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Y así continuarán haciendo 7 puntos bajos, una disminución
durante toda la vuelta. En la vuelta 85 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. Uno, 2 y 3, y seguido una disminución. Ahora haremos 6 puntos bajos, una disminución, y esto lo repetiremos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y esto mismo, 6 puntos bajos, una disminución, lo repetiremos 4 veces más, y antes de terminar la vuelta nos quedarán 3 puntos bajos. Aquí nos han quedado 3 puntos bajos para terminar la vuelta. Hagámoslo juntos. 1, 2 y 3. Hemos terminado esta vuelta con un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 86 haremos 5 puntos bajos, una disminución durante 6 veces, y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. Pongamos el marcador. Voy a extraerlo un poco. Y ahora sí. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. En este momento ya he decidido colocar el tubito de silicona, pues cada vez se cierra más nuestra cabecita. Entonces lo que haré ahora será cortarlo. Creo que hasta aquí será suficiente. Ponen su muñequita así y justo donde quede, pues hasta ahí será suficiente. Entonces también voy a rellenar un poco. Digo un poco porque cuando cierre un poquito más rellenaré totalmente, pero esta parte de acá abajo la voy a tratar de rellenar bien ahora, que es el momento ideal. Yo les aconsejo que rellenen tanto como puedan. La cabecita de este amigurumi es sumamente importante, pues respecto a su cuerpo yo considero que es un poquito grande la cabeza, pero eso a mí me encanta. Y debido a eso pues resaltará muchísimo. Por lo tanto necesitamos rellenarla bien para que no quede así, pues sin su formita bien redondita. Para ello coloquen bastante relleno, tanto como puedan. Claro que no se les estire demasiado el tejido, pero si están tejiendo el punto bajo en forma de cruz como lo estoy haciendo yo ahora, este le permite rellenar muchísimo. Y el punto bajo en forma de V también. Yo les recomiendo que vayan acomodando el relleno de esta manera. Vean, colocan el tubito de silicón lo más centrado posible y colocan así, en esta forma, haciéndole esto. De esa manera irá hacia estos laditos. Vean. Y con sus manos, porque es bien grande la cabeza. Entonces, así van viendo qué tanto relleno necesitan. Entonces, continuemos con la vuelta 87 y haremos 4 puntos bajos, una disminución durante 6 veces, y terminaremos la vuelta
con un total de 30 puntos. Marcamos. Sé que será un poquito complicado, más si está aprendiendo ahora, pues ya está relleno. Pero vean cómo yo tomo la hebra. Un poco diferente a cuando tejemos normalmente, ya más cómodo. Entonces comencemos con 4 puntos bajos. Miren lo que hago. Lo suelto. 1. Si queda un poquito más suelto el tejido acá, no se preocupen. Ya en este momento sí que no se verá nada luego que pongamos nuestro cabello. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vean cómo coloco la hebra para ayudarme. Y así continuarán haciendo 4 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. Continúen rellenando tanto como puedan. Recuerden que la terminación de nuestra cabecita nos ayudará muchísimo con la presentación de este amigurumi. Entonces continuemos con la vuelta 88, donde haremos 3 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Pongamos el marcador y comencemos. 3 puntos bajos. 1. Vean que cada vez es un poquito más complicado, pero repito, háganlo con mucha paciencia y con mucho amor sobre todo. Entonces ya llevamos 2, 3 y una disminución. ¿Qué es importante acá? Mantengan lo más ajustadito posible al gancho. Es muy importante. O pueden primero tomar las hebras delanteras. Es un pequeño tips que les doy. Tomen primeramente las hebras delanteras. Vean cómo se les va a estirar un poco. Pues ahora ajustenlo antes de volver a tomar hebra. Lo ajustan, toman la hebra, la pasan y verán cómo les quedó ajustadito. Vuelven a tomar hebra y así pues no les quedará tan abierto el punto. Repitámoslo una vez más. Creo que es importante. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y ahora la disminución. Toman las 2 hebras. Sí que es complicado, yo sé. Aquí tenemos 1, 2, ajustan tanto como puedan. Pasan por las 2 hebras primeras y luego cierran su disminución. Es importante que les quede parejo a modo de práctica, para adquirir conocimiento, habilidades, pero vuelvo y les repito, encima de cada cabecita irá su cabello. Entonces continuemos haciendo 3 puntos bajos, una disminución hasta terminar esta vuelta. Por si se han preguntado qué es lo que zafo antes de comenzar la vuelta, es que cuando estoy rellenando amigurumis como este, así tan grandecitos y cargaditos de relleno, pues cuando termino la vuelta que voy a rellenar hago una cadeneta, la que luego zafo para comenzar la vuelta. De esa forma me aseguro de que el tejido mientras relleno no se me vaya a zafar.
Entonces, en la vuelta 89 continuaremos disminuyendo y haremos 2 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y al terminar la vuelta tendremos un total de 18 puntos. Sé que cada vez será más complicado, pero todo es posible. Entonces comencemos. Pongan el marcador y así lo harán. 1. Vean cómo yo le coloco la hebra al gancho. 2. Y una disminución. Bien. Halen para que ajusten un poquito. Y así continuarán haciendo 2 puntos bajos, una disminución hasta terminar la vuelta. En la vuelta 90 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Ponemos el marcador y comencemos. Un punto bajo y seguido una disminución. Repitámoslo una vez más. Un punto bajo y una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo, una disminución durante toda la vuelta. Ahora sí haremos una última vuelta, la vuelta 91. Estaremos haciendo 6 disminuciones. Ponemos el marcador y comencemos. Una vuelta totalmente de disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y una última. Y 6. Ya podremos quitar el marcador. Vamos a terminar de cerrarlo. Cortaremos esta hebra dejándola un poquito larga, que no sea cómoda, para cerrar con aguja lanera. La extraen y con aguja lanera vamos a cerrarla. Ya he colocado la aguja lanera. Tenemos en esta última vuelta un total de 6 puntos, ¿cierto? Pues vamos a ir tomando las hebras delanteras solamente, pero de esta forma. De adentro hacia afuera, 1. Ahora, de afuera hacia adentro sería el segundo. Y así continuaremos. De adentro hacia afuera, 3. De afuera hacia adentro, 4. 5. Va girando. 6. Y van a volver a insertar en el primero donde tomaron la hebra delantera. Entonces ahora halen bien fuerte. Una vez ya esté ajustado, pues vamos a hacer un nudito. Y el nudito lo haremos tomando una hebrita lo más adentro posible, por ejemplo. Vamos a tomar esta hebrita que hay acá. A pesar de que esta parte del amigurumi no se va a ver luego, pero es importante siempre un buen acabado. Un nudito. Y una vez listo el nudo, pues van a volver a introducir ahí bien cerquita y van a sacar por otro lado y alan bien fuerte y vean cómo el nudo se pierde.
Entonces lo que harán con esta hebrita será introducirla varias veces por diferentes puntos para perderla un poco. Y una vez ya perdida, si se les hunde un poquito con la misma aguja lanera, pues levantan su tejido. Ya pueden cortar esta hebra. Y así nos va quedando nuestro cuerpo base. Ahora sí vamos a hacer las orejitas. Haremos las dos orejitas. Ya aquí yo he adelantado una. Vean cómo al iniciar el anillo mágico he dejado una hebra larga y ya sabrán por qué. Entonces comiencen su anillo mágico. Ya una vez seguro el anillo mágico, harán 5 puntos bajos dentro de él. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya podremos cerrar el anillo. Ahora, para la vuelta 2, giraremos el tejido de esta manera. Lo tienen acá, vuelvo y les repito, en esta posición. Y la vuelta 2 haremos un punto bajo en este huequito, el primerito que sigue. En el siguiente, otro punto bajo. En el siguiente, que es el tercero, ahí haremos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente haremos un punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Bien simple, la verdad. Entonces cortaremos hebra dejándola un poquito larga. Lo suficiente para unirlo a la cabecita. Ya que tengamos las dos orejitas, entonces hagamos la unión. Y así ha quedado unida nuestra orejita izquierda. Ahora pondremos la derecha. Vean cómo lo he hecho desde un inicio. Pues el frente es el que irá hacia el rostro. ¿Ok? Entonces, esta es la hebrita que colocaremos la aguja lanera. Ahora, con este alfiler lo he pasado por el centro, el punto del centro, y 8 puntos después de los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces sería aquí. Y ahí lo van a acomodar. Entonces haremos la unión de igual manera que esta orejita izquierda. Introducen 2 vueltecitas más arriba del centro, aquí. Sacan, agarran una hebrita de la orejita y vuelven a introducir donde sacaron la aguja lanera y sacan donde está el alfiler. Traten de que esta hebra pues quede hacia detrás donde harán el nudito. Entonces introducen una vez más acá y donde sacaron la aguja lanera por última vez y sacan una vuelta más abajo. Vuelven a introducir aquí al finalizar la orejita y vuelven a introducir la aguja lanera. Y ya una vez hayan introducido la aguja lanera, pues van a sacar lo más cerca al centro de la orejita para hacer el nudo.
Y bueno, ya una vez puesta la orejita derecha, pues escondan estas hebras y córtenla. Hagámosle detalles a este rostro para darle vida y para ello comencemos con la naricita. Estaremos utilizando un hilo color piel, el mismo que utilizamos para la mayoría del cuerpo. Entonces, esta naricita la he colocado justo entre las vueltas 70 y 71, pero para que les sea más fácil, aquí a partir del centro de los ojitos, entre la vuelta 73 y 74, a partir de ahí empezaremos a contar 4 hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Y justo aquí, entre la vuelta 70 y 71, haremos la naricita. Ahora céntrenla lo más posible. Vean, aquí si contamos hacia los lados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, lo he centrado bastante bien. Y he abarcado 2 punticos, o sea, voy a abrazar 2 punticos. Ahora, ¿cómo lo haremos? Hagan un nudito en el extremo de la hebra que tienen en la aguja lanera. Vean, un nudito. Entonces lo que harán será introducirlo en un agujerito, o sea, entre un punto y otro, donde usted lo desee, pero que sea entre un punto y otro. Ya verán por qué. Entonces lo vamos a sacar aquí donde hemos colocado el primer alfiler. Ya podemos retirar un alfiler. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Vamos a alar hasta que este nudito se introduzca y ya. No lo alen más, no es necesario. Entonces, aquí donde tenemos el otro alfiler, vean que son 2 punticos lo que vamos a abrazar, 1 y 2. Pues aquí vamos a introducir una vez más la aguja lanera. Ya podemos retirar el alfiler. Y lo que estaremos haciendo es pasando de un lado hacia otro de 6 a 7 veces aproximadamente. Es a su gusto, cuantas más vueltas le dé, pues más pronunciada quedará la naricita. Entonces lo vamos a hacer juntos para que usted vea cómo yo voy acomodando la hebrita. Aquí ya hemos hecho uno. Siempre en la misma dirección, ¿vea? Van acomodando la hebrita. 2, 3, vean, esta tercera la he colocado entre las 2 primeras. Esta la voy a colocar un poquito por el lado. 4, esta un poquito por encima. 5, haré otra más. Y arribita 6. En mi opinión, de 6 a 7 es suficiente. Entonces haré otra más para sacar la aguja por este lado, pero no es importante el lado por el que lo saque. Entonces, como mi aguja no es tan larga, vean, con 7 así va quedando. Miren cómo se ve de ladito. Es un pequeño detalle. Como mi aguja no es tan larga, pues tengo que pasarla un poquito más, pues quiero que el nudito que voy a hacer de seguridad me quede a la parte de atrás. A pesar de que no se ve casi cuando uno lo hace, pues prefiero llevarlo hacia atrás. No alen mucho para que esto aquí no se les vaya a ajustar demasiado. Y así ha quedado en la naricita. Y ahora continuaremos poniéndole detalles porque adornaremos estos ojitos para que estén más llamativos. Además haremos sus cejitas. Ya verán qué bonita se va poniendo este cuerpo para princesas. Entonces comencemos. Estaremos utilizando para la decoración de que haremos ahora los ojitos. Este hilo es el mismo hilo pero en color blanco.
Ya yo lo tengo listo con el nudito y comencemos. Pues estaremos haciendo ambos lados juntos. Introducen la aguja pues por un huequito y la vamos a sacar un poquito acá, casi donde termina el ojito de este lado. Usted observe bien y trate de hacerlo lo más similar posible. Yo para nada soy una experta bordando, por el contrario, me faltan muchísimas habilidades que no tengo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para usted. Entonces, aquí vean. Y lo que harán será un pequeño bordecito, llévenlo hasta aquí arriba. Sé que será un poquito complicado introducir la aguja y sacarla por este lado, ya que tenemos la seguridad del ojito detrás. Pero no se preocupen, sáquenlo, introduzcanlo acá y sáquenlo entre dos puntos. Vean, donde quiera que usted, donde más cómodo les sea. Ahora, aquí no alarán mucho, porque si alan mucho, el hilito se les va a introducir debajo del ojo y no queremos eso. Entonces ajusten solo un poquito, asegurándose de que no les vaya a entrar debajo del ojo. Entonces volvemos a introducir justo donde sacamos la aguja lanera, exactamente donde mismo, y la sacaremos aquí, donde primero iniciamos esta rayita, pues la haremos doble. Vean, halen bien esta, porque haremos otra más encima. Si usted no lo cree necesario, pues simplemente le hace una. Yo, por temor a que en un futuro se me cuele debajo del ojito, pues le voy a hacer dos. Entonces, ya una vez se introduzca en este ladito, voy a sacar por acá arriba, siempre de entre dos puntos, vean, para hacer el otro ojito ahora. Vean, siempre sujetándolo y así. Es un pequeño detalle, pero vean que le da vida al ojito. Entonces vuelvan a introducir donde mismo y vamos a sacar por acá porque vamos a hacer este ojito y vamos a sacarlo justo aquí debajo del ojito, aproximadamente en la misma posición que hicimos este de acá. Recuerden no alar mucho porque si no se les va de aquí. Y aquí haremos exactamente lo mismo, un poquito aquí arriba, aquí aproximadamente, luego vamos a sacar por acá abajo. Tal vez si tienen una aguja lanera más fina no les sea tan complicado, en mi caso no la tengo. Ajusten un poquito, pero asegurándose de que no vaya por debajo del ojo. Vuelven a sacar donde mismo iniciaron este ojito para hacerlo doble. Y vuelvan a introducir acá arriba. Pero esta vez ya lo sacarán. Vamos a sacarlo hacia abajo para no perder la dirección. Y ajusten un poquito, vean cómo ha quedado. Y lo que harán será pues llevar la hebrita hacia detrás para anudar y esconder. Entonces hagan su nudito y la esconden. Ahora estaremos haciendo las pestañas y las cejas. Ya tengo listo el hilo en la aguja lanera, es un color marrón, específicamente en la marca Sinfonía es el color canela. Entonces comenzaremos por este lado y luego haremos este otro. Comencemos haciendo la primera pestañita, que la haremos en el centro del ojo, entre la vuelta 73 y 74. Introducen por un huequito y sacan justo aquí, del ladito del ojo, lo más pegadito posible entre la vuelta 73 y 74. Van a dejar pasar el nudito. Ya está. Entonces irán hacia el lado abarcando un punto, o sea, encima de un puntico. Ahí introducirán.
y sacarán un poco más arriba para hacer la segunda pestañita. Aquí estará bien. Ya una vez aquí, haremos la segunda pestañita, un poquito arriba, como aquí, en el centro de estos dos puntos, aproximadamente. Y la volverán a sacar un poquito más al lado, para hacer la tercera, que será la más larguita. Es un poquito incómodo, pues ahí está lo que asegura el ojito. Pero háganlo con mucha paciencia. Vean, ya llevamos dos. Y ahora la tercera la haremos un poquito larga, abarcando como dos vueltecitas y un poquito inclinado. Ahora, una vez que introduzcamos acá, vamos a sacar aquí donde tengo este alfiler para comenzar a hacer las cejas. ¿Dónde la haremos? Pues la haremos exactamente encima de la vuelta 79, que es esta de acá, esta de aquí, porque lo haremos inclinadita, ¿verdad? Trabajaremos encima de esta vuelta. Ahora, contando exactamente por encima del ojo, cuenten de esta manera: 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí comenzarán un poquito inclinado hacia el lado, vean. Solo un poquito. Esto no es nada exacto, es a su gusto también. Yo les doy la idea. Entonces volverán a insertar, vean, 1, 2, 3, 4, como por encima de 4 puntos aproximadamente. Si lo miran desde acá, vean, desde el ojito, donde termina el ojito, es como siguiendo esta misma línea. Si les ha quedado así, pueden seguir esa línea. Entonces, una vez que inserten acá y extraigan, ya van a tener esta ceja hecha. Vamos a saltar esta cejita de acá. Introducen por aquí y van a sacar donde hayan marcado para hacer la otra ceja. Igual, la trabajaremos encima de la vuelta 79. Traten de no alar mucho para que quede un poquito pronunciada. Y de igual forma, aproximadamente encima de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Inclinadito. Si miran acá, aquí donde termina el ojo, pues está un poquito más al lado, porque es aproximado, no es nada exacto. Entonces, introducen acá, donde ya tengan su alfiler. Y vamos a estar sacando justo entre las vueltas 73 y 74, como mismo hicimos de este lado, en el centro del ojito hacia el lado. Recuerden que si no lo pueden sacar exactamente en ese lugar, pueden ir hacia un lado y luego retornar hacia acá. Entonces, ya que lo tengan aquí, abarcan aproximadamente un puntico, vuelven a insertar un poquito más arriba, en este caso va a caer acá, justo donde termina la parte blanca. Veamos, lo necesito como que un tilín más abajo. Creo que no será posible, así. Solo un tilín, ajá, y lo volveré a introducir un poquito inclinado. Para sacarlo, de igual forma, un poquito más arriba del ojo. Y recuerden que esta tercera pestañita abarca aproximadamente 2 vueltas por encima de 2 vueltas. 1, 2, pueden hacerlo hasta aquí. Y ahora sí lo sacaré por acá detrás, porque ya voy a hacer mi nudito de seguridad y esconder la hebra.
Y así nos irá quedando. Vean qué chula, ya se va viendo las pestañitas y las cejas. Recuerden, esto un poquito suelto para que se vea bien bonita. Entonces, acá les estaré dando una idea de cómo colocar rubor en sus amigurumis, pues todas estas princesas les daremos su toquecito de color en las mejillas. Estos son los materiales que yo utilizo, nada en especial, es lo que tenía en casa cuando comencé a darle rubor a mis amigurumis. Entonces, como con este cuerpo base para princesas estoy pensando en la bella, pues no le daremos un rosado, no, este es como un colorcito salmón, es rosita pero no tan intenso como este de acá. Entonces, si no tienen brochita, no pasa nada, pueden utilizar con la yemita de sus dedos, pero pongan bien poquito. Entonces vamos a hacerlo con esta brochita y lo haré de esta forma, vean, colocando poquito. Ajá. Y un poquito de este lado. Y la verdad que sí le da vida a nuestro amigurumi. A pesar de que puede ser algo no tan duradero, pues se ve bien bonito. Y pues si lo vamos a tener en casa, no pasa nada con de vez en cuando pues untarle un poquito de rubor. Pero sí, no es algo muy permanente, la verdad. Sí tiende a caerse y yo se los confieso para que lo sepan. Ya que hayan untado, le pueden hacer así para que caiga el polvito que le haya quedado. Y además para difuminarlo un poquito más. Pero si le da mucha vida y usted le puede untar el colorcito que desee, también uno más similar al color piel, solo para que se diferencie un poco. Pero bueno, es a su gusto. Y bueno, así hemos acabado nuestro cuerpo base para princesas. Espero les haya gustado tanto como a mí, la verdad me ha encantado el resultado. Estoy completamente convencida de que mi bebé disfrutará de su colección. Y bueno, también quería mostrarles que este cuerpo base, como ya saben, lo he trabajado durante todo el tutorial con punto bajo en forma de cruz. Pero este que les muestro también, lo trabajé con punto bajo en forma de V. Ambos están hechos con el mismo patrón, exactamente el mismo patrón, los mismos materiales, incluso el tubito de silicona es exactamente el mismo. Tal vez el punto bajo en forma de cruz me permitió rellenar un poquitín más y por ello pueden notar una ligera diferencia en el grosor, pero es solo tema relleno, que tal vez este me permitió un poquito más de relleno. Pero el tamaño es el mismo, véalo usted mismo, es el mismo tamaño, todo exactamente igual, solo que he trabajado con el punto bajo en diferentes formas. Usted puede comparar y ver la diferencia entre cómo queda cuando trabajamos con el punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V. Y si quieres saber más acerca de esto y aún no ha visto el tutorial que les compartí del curso que trata sobre el punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, sus diferencias, las ventajas que puede tener el punto bajo en forma de cruz, pues si aún no lo ha visto, en la descripción de este vídeo les estaré compartiendo el enlace a dicho tutorial. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y ver este tutorial hasta el final. Y si es nuevo por acá visitando nuestro canal y le gustaría continuar recibiendo notificaciones de nuestros tutoriales, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!